Vamos a comenzar ahora un nuevo tema que es la preparación de archivos de trabajo. En esta primera clase vamos a verlo cómo se realiza con un plano único arquitectónico. Lo primero que vamos a ver es la organización de archivos. A ustedes normalmente les van a entregar un archivo CAD con el cual trabajar. Ese archivo CAD, llamémoslo archivo CAD ejemplo.dwg, ustedes tienen dos maneras de trabajarlo. Una es abrir ese archivo y comenzar a trabajar desde ese archivo. La otra es crear su propio archivo y tomar el archivo arquitectónico de referencia para su trabajo. Se recomienda la segunda opción siempre y en DPAC se maneja esta segunda opción y esta es la razón. Cuando ustedes tienen un proyecto, normalmente siempre hay actualizaciones de arquitectura. Siempre les van a enviar este primer archivo, después les van a enviar otro archivo. Y con la primera opción, ustedes van a tener que estar apagando, prendiendo capas para saber cuáles son sus capas de trabajo, copiando y pegando en el nuevo archivo. No es práctico. Lo mejor es tener un archivo de referencia arquitectónico y ustedes trabajar en un segundo archivo toda su parte mecánica, de manera que cada vez que ustedes tengan un nuevo archivo arquitectónico, ustedes lo puedan actualizar. Hablando de esta manera, si ustedes tienen un archivo arquitectónico y ustedes quieren entregárselo a su cliente normalmente su archivo mecánico, lo más conveniente es utilizar la opción que ustedes ven en esta parte izquierda. Y es tener su archivo de referencia, el archivo arquitectónico que ustedes tienen, y crear su archivo CAD mecánico, desde el que ustedes van a llamar ese archivo arquitectónico todo en la misma carpeta. Para entender un poco mejor, vamos a ver 4 ejemplos de formas en que nos pueden entregar los archivos. En el primer ejemplo, el arquitectura 1 simplemente es un único archivo donde nos pueden entregar solo la vista de planta o a veces la vista de planta y una vista de corte, pero que es muy sencillo el archivo, es solo un elemento. En este caso, por ejemplo, en particular, no hay ejes, no se entrega un diagrama de ejes que va a ser importante a la hora de nosotros referenciar nuestros proyectos, pero bueno, en este caso solo un piso y ya, ese es el archivo. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente crear nuestro archivo mecánico justo acá, en esta carpeta. Entonces acá podemos comenzar con el archivo en esta misma carpeta y ya empezar a trabajarlo. En el piso 2, que en el ejemplo 2, ustedes van a encontrar varios pisos, ¿no? Un piso, 2 pisos, cubierta. Ustedes pueden encontrar un archivo que ustedes consideren no está tan pesado. Si su archivo ustedes consideran que no es muy pesado y que su computadora puede trabajarlo, normalmente 2 pisos, 3 pisos máximo les recomiendo. Pueden seguir utilizando un único archivo mecánico y trazar lo que sea del piso 1 encima del piso 1 arquitectónico, lo que sea del piso 2 encima del piso 2 arquitectónico, lo que sea de cortes en los cortes arquitectónicos y organizarlo en su mismo archivo mecánico, no sin necesidad de estar generando archivos por cada uno de los elementos arquitectónicos. Entonces este es otro ejemplo de lo que podría suceder. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el archivo, por ejemplo, de arquitectura 1. Lo primero que vamos a hacer es revisar las unidades de este proyecto. Si ustedes escriben UN en su computador, en el comando de la barra de comandos de su programa, acá les aparece el tipo de unidades que se están utilizando. Por ejemplo, en este proyecto se utilizó sin escala, ¿sí? sin unidades, disculpen, no sin escala, sino sin unidades. Entonces,
Noten que en AutoCAD, aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden poner el tipo de unidades que ustedes van a trabajar y es muy útil cuando ustedes están haciendo referencia de archivos. Sobre todo para programas externos a AutoCAD, porque el programa externo pues necesita saber en qué unidades ustedes están trabajando su arquitectura. Es mejor que esté en las unidades en que se está trabajando. Normalmente son metros, pero la mayoría de archivos CAD de arquitectura que entregan de arquitectura no están en metros, sino están en otras unidades. Acá, por ejemplo, para saberlo, tenemos que tomar una medida de una de las cotas que uno sepa que están en metros y corroborar de que sí es la unidad correcta. Entonces, por ejemplo, esta arquitectura está en metros. Vamos a abrir otra. Vamos a abrir la arquitectura 2. Si tomamos la arquitectura 2 y escribimos UN, vamos a encontrar que esta está en milímetros. Si tomamos una medida de cualquier cota, o si no hay cotas de referencia, tomamos la medida de una puerta normalmente que sabemos que está más o menos a 1 metro, a 90 centímetros su dimensión. Y esa puerta, entonces tomamos la medida. Y si el valor no es cercano, por ejemplo, si nos hubiera dado 1121, entonces si decimos está en milímetros efectivamente el proyecto. Pero acá nos dio 1.121, así que muy seguramente este proyecto está en metros. También les puede dar un valor 3 punto algo. Entonces ustedes pueden saber que este proyecto está en pies, ¿no? Más o menos. Ustedes pueden darse un poco de referencia si no tienen una cota, pero una cota también les va a ayudar mucho para tener la referencia de cómo está su proyecto.